¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Ah, bueno. Wilson, despida a alguien. Sí, señor presidente. El día de hoy, en este video, quiero platicar contigo sobre los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Los conceptos, qué tipos de lenguajes existen, sus aplicaciones y sobre todo, cuál es el que yo te recomiendo desde mi perspectiva con el que puedes empezar a aprender. A cada lenguaje intentaré darle un enfoque práctico para veas la aplicación que tiene y si se ajusta a tus necesidades o a lo que tú necesitas en tu proyecto. Ahora, con el término lenguaje de programación, realmente nos referimos a la escritura que ocupa el ser humano para poder comunicarse con el procesador de una computadora o con un microcontrolador para así delegarle tareas e instrucciones a realizar. Dentro de la programación existen muchísimos lenguajes de programación, pero los más destacados suelen ser Python, JavaScript, C, C++, entre otros. Ahora, del lenguaje de programación sí puede llegar a cambiar la forma o la ortografía que en la programación se le conoce como sintaxis. La sintaxis no es sino los símbolos, estructuras y maneras en las que escribes el código dependiendo el lenguaje de programación que estés ocupando. Algunos lenguajes tienen una sintaxis un poco más compleja y elaborada, como puede ser el caso de Java, a veces de C, o puede ser también una sintaxis bastante simple como es el caso de Python. Ahora, es importante señalar que no es que la computadora, el procesador o el microcontrolador hablen el lenguaje de programación como Python, C++, JavaScript, etcétera, etcétera. En la realidad, una computadora, ya sea un procesador o un microcontrolador, solo comprende lenguaje máquina, es decir, el lenguaje binario que consiste en cadenas de unos y ceros. Los lenguajes de programación en realidad es una manera en la que nosotros como humanos podemos escribir código o texto que entendemos, pero que requiere de un traductor o intérprete para que el microprocesador, procesador lo pueda entender. Independientemente del lenguaje de programación que estés ocupando, la computadora siempre tendrá que interpretar o compilar ese programa a el código binario para su ejecución. Dentro de este proceso de traducción existen dos herramientas dependiendo del tipo de lenguaje de programación que tú estés ocupando: el compilador y el intérprete. El primer tipo de lenguaje que te quiero enseñar el día de hoy son los lenguajes compilados como C, C++. Estos lenguajes lo que se hace es que el procesador traduce completo tu código utilizando un compilador. Una vez que termina la traducción completa del código, el procesador crea lo que es un ejecutable, que es el que corre en el mismo procesador. Estos lenguajes son muy eficientes y muy rápidos, con la desventaja de que si hay algún error en tu código, no va a terminar la compilación completa del documento, sino que tendrás que corregir el error y volver a compilar desde cero tu código. El segundo tipo de lenguaje de programación son los lenguajes interpretados. Estos lenguajes como Python y JavaScript son ejecutados en tiempo real por el procesador. Es decir, que ocupando el intérprete, cada línea será ejecutada en tiempo real, por lo que si por ejemplo tu código tiene 10 líneas y tiene un error en la línea 7, irá ejecutando las primeras 6 y al momento de llegar a la séptima te rebotará tu error. Esta característica hace que los lenguajes interpretados sean muy utilizados para el aprendizaje, para probar el código, aunque no son tan rápidos como los lenguajes de programación compilados. Si comparamos ambos tipos de lenguajes de programación, podríamos decir que los lenguajes compilados es como cuando traducen un libro y te lo entregan. Ya está disponible su versión completa en tu idioma y por lo tanto ya está completado el proceso para cuando tienes el resultado. En cambio, los lenguajes interpretados es como cuando hay una traducción en tiempo real en simultáneo. Es decir, que conforme la persona que por ejemplo habla en inglés está dando un discurso, en simultáneo un intérprete se encarga de ir traduciendo al español lo que el orador está hablando. Más o menos es una analogía que espero te ayude a poder comprender la diferencia entre ambos. Una de las ventajas de aprender bien el uso de un lenguaje de programación es que por lo general los principios y lógica suelen ser consistentes en los demás lenguajes de programación. Una vez que tu mente entra en modo programador, por decirlo de alguna manera, se te hará mucho más fácil aprender 2, 3 o más lenguajes de programación. Solamente asegúrate que con el que vayas a empezar llegues a tener un conocimiento extenso y sobre todo una comprensión de los principios.
Ahora, si nos enfocamos al aprendizaje, mi recomendación va un poco en contra de lo que generalmente se promueve en otros videos o en otras escuelas. Lo que yo suelo recomendar a mis alumnos es que inicien con un lenguaje de programación con una sintaxis de dificultad media, en vez de un lenguaje de programación con sintaxis simplificada como es el caso de Python. Tú podrás preguntar, oye, pero apenas estoy empezando, ¿no debería de empezar poco a poco con lo más fácil? Y la respuesta es sí y no al mismo tiempo. Algo que es definitivamente cierto es que tu curva de aprendizaje será un poco más larga y exigirá un poco más de dedicación y de estudio de tu parte. Sin embargo, los beneficios son mucho mayores, ya que ahora estarás acostumbrado a una sintaxis de nivel medio, y cuando quieras pasar a otro idioma de programación con una sintaxis más sencilla, no te costará nada de trabajo. En cambio, si inicias con una sintaxis simplificada y quieras saltar a un lenguaje de programación con una sintaxis un poco más avanzada, pudiera ser que batalles un poco más. Al final es tu decisión. Al final del día se trata de que tú estés cómodo y te sientas seguro en tu aprendizaje. De nada sirve que encuentres un lenguaje de programación de sintaxis media si constantemente estarás batallando con frustración. En ese caso, sí te recomiendo iniciar con un lenguaje de programación con una sintaxis simplificada. Otro factor que tienes que tomar muy en cuenta al momento de decidir con qué lenguaje de programación vas a arrancar es el objetivo que tú tienes en mente o cuál es tu perfil. Ahora, para makers y estudiantes de ingeniería, mi recomendación definitiva es C o C++, ya que muchos microcontroladores, como es el caso de las tarjetas Arduino, la tarjeta ESP32, microcontroladores STM32, se programan en estos lenguajes. Un dominio completo o incluso medio de estos lenguajes de programación te dará resultados casi de inmediato, ya que hay muchos ejemplos en YouTube utilizando estos lenguajes de programación para hacer proyectos en Arduino, en ESP32, así que es una muy buena opción para ti al iniciar. Otra alternativa, si te interesa el mundo de los microcontroladores, es MicroPython. Es muy ocupado para las tarjetas ESP32, STM32, entre otras. La única cuestión es de que es un lenguaje simplificado. A diferencia de C y C++, que son lenguajes compilados, MicroPython es un lenguaje interpretado, por lo que no suele ser ocupado para tareas que exigen un alto rendimiento. MicroPython es una opción muy amigable que es muy utilizada en el prototipado. Ahora, en el mundo en el que vivimos, ya no es suficiente tener un sensor captando datos y mandándolos a un display LCD o a una pantalla de manera local. El Internet de las cosas es un concepto que está avanzando a pasos agigantados en el día moderno. De hecho, este tema es tan complejo y tan emocionante que planeo en el futuro dedicarle un video. Pero por el momento lo que sí puedo decirte es que como maker o ingeniero es fundamental que todos tus proyectos tengan la posibilidad de conectarse a una plataforma, ya sea en la nube, a una aplicación. Esta misma demanda hace que yo te tenga que recomendar que aprendas a ocupar lenguajes de programación para desarrollo web en el backend, como es el caso de PHP. PHP es un lenguaje de programación bastante sencillo, tiene una sintaxis de nivel medio, pero es muy útil para poder conectar proyectos, subir datos de sensores a una base de datos. Digamos que PHP es el paso intermedio entre tu Arduino o tu ESP32. Está PHP y con PHP puedes enlazar y mandar tus datos a una base de datos. Vaya la redundancia. PHP es un lenguaje de programación bastante amigable de sintaxis media y muy útil para makers y personas que apenas están comenzando a dar sus pasos en el mundo del Internet de las cosas. También puedes enlazarlo con HTML, CSS y JavaScript para crear dashboards visualmente atractivos para tus usuarios. La siguiente herramienta de la que te quiero hablar es SQL. SQL como tal no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta, de querying. SQL es de los lenguajes más utilizados para poder interactuar con bases de datos y por lo tanto tiene mucha documentación y muchísimos tutoriales disponibles en YouTube. Es bastante sencillo de utilizar y aún en sus primeras fases de aprendizaje te va a dar resultados, la verdad, bastante buenos. PHP unido en conjunto con SQL le dará un sinfín de posibilidades a tus proyectos, ya que ahora contarás con todo el poder de la web para poder escalarlos, para poder mandar datos al otro lado del mundo, que cuando alguien salga de viaje, por ejemplo, pueda consultar cuánta agua tiene en su tinaco o cisterna, entre otras aplicaciones. En cambio, si tu camino va más orientado al desarrollo web o al desarrollo de plataformas digitales,
Este mundo es completamente diferente, ya que tiene dos partes principales. Por un lado tiene lo que es el front-end y por el otro lado tiene lo que es el back-end. Estos dos temas son bien importantes y por lo tanto me gustaría discutirlos un poco más a fondo en otro video. Sin importar cuál de las dos áreas sea tu enfoque, lo que considero que definitivamente tienes que aprender es JavaScript. JavaScript en muchos casos es el motor de las páginas web. Para el frontend tienes disponible lo que es React.js y Vanilla JavaScript. Para el backend, en cambio, tienes disponible Node.js y Express. Así que, sin importar qué área te quieras dedicar del desarrollo web, JavaScript será una solución que es muy buscada por reclutadores. JavaScript es un lenguaje interpretado de nivel de sintaxis media, por lo que considero que es una excelente opción para iniciar a programar, dándote resultados inmediatos al trabajarlo con HTML y CSS. Lo importante es que elijas un lenguaje de programación y comiences a escribir tus propios códigos. Definitivamente la lógica que aprendas en uno el día de hoy te abrirá las puertas para los demás el día de mañana. No subestimes la capacidad que tiene tu aprendizaje en un idioma de programación, ya que poco a poco podrás ir ampliando tu habilidad hacia otro. Si te interesa aprender programación, te gustan los microcontroladores, la electrónica o los tres al mismo tiempo, Soluciones Elizar tiene disponible clases en vivo entre semana. De esta manera puedes tener una clase en línea digital, dinámica y 100% práctica que se ajusta a tu horario. Y bueno, con esto cerramos el video del día de hoy. Espero te haya gustado y haya sido útil para encontrar el lenguaje de programación que más se orienta a tu proyecto o al objetivo que tú estás buscando. Si este video te gustó, no olvides darle like, dejarnos un comentario, suscribirte y compartir. Hasta la próxima y que la fuerza del código te acompañe.